¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor, Lógica, Venganza? ¿Quién es el padre de Atlas, el hijo de Ezra? ¿Ezra y Finar están casados? ¿Conocen Sagla? ¿Por qué Ofan y Ezra se quedaron tan lejos? Todo y más en nuestro video ahora. Si crees que Ofan y Ezra deberían estar juntos ahora antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Ofan estaba casi devastado cuando supo que el bebé era suyo después de la prueba de paternidad. Como resultado del cambio de informes de prueba de Sagla, todo ha cambiado. Por lo tanto, no se divorció de Ofan Sagla y quería ser el padre de su hijo. Ezra, por otro lado, estaba muy molesta cuando se enteró de que Ofan iba a ser padre. Aunque amaba locamente a Ofan, hubo un hijo y un matrimonio. Por eso siempre trataba de mantenerse alejado de Ofan. Sin embargo, cuando fueron a la isla por el negocio hotelero la última vez, no pudieron regresar. Cuando tuvieron que quedarse un día en la isla, decidieron pasar ese día juntos y al máximo. Al final del día, cuando se emborracharon un poco, ya no pudieron contener su deseo y pasaron la noche juntos. Por la mañana, Ezra salió de Estambul temprano sin informar a Ofan, ya que aceptó la oferta de Inglaterra. Con la partida de Ezra, Ofan y Ezra estarán separados por un periodo de 4 o 5 años. Durante este tiempo, Ezra tendrá un hijo y Sagla tendrá una hija. Finar sabía a dónde iba Ezra a Inglaterra. Por eso irá tras Ezra y le propondrá matrimonio a Ezra. Aunque existe un matrimonio similar al de Ofan, Ezra no quiere criar a su hijo sola, por lo que aceptará la oferta de Snar. Pero no pasará nada entre ellos. Mientras Ofan y Ezra están separados, Sagla y Snar se unirán para evitar que Ezra y Ofan se conozcan y se escuchen. Cuando regresen a Estambul, verán al hijo de Ezra, Atlas, frente a Ofan. Se sorprenderá mucho de que Atlas primero llame a la madre de Ezra y luego llame al padre de Snar. La experiencia de Snar de todos los eventos que imaginó entristecerá mucho a Ofan. Aunque Ofan está con Sagla durante este proceso de separación, no pasará nada entre ellos. La actitud descuidada de Sagla acercará a su hija a Ofan. Como puede ver, aunque Sagla intenta quedarse con Ofan, Ofan no estará con Sagla de ninguna manera, excepto por la responsabilidad del bebé. Pasan unos años y el regreso de Ezra a Estambul será el comienzo de los acontecimientos. En el proceso, Ofan aprenderá que Atlas es su padre. También aprenderá que la hija de Sagla no es su hija. Sin embargo, la parte más problemática aquí es Atlas llamará padre, y luego llamará padre a Ofan. Del mismo modo, aunque la hija de Sagla conoce a Ofan como su padre, no será fácil para ella descubrir de repente que su padre es otra persona. ¿Podrán los niños aceptar estas situaciones de inmediato? Cuando lo miramos, mientras que Snar siempre está junto con Ezra y se satisface a sí misma, Sagla también trató de estar cerca de Ofan utilizando a su hija. Aunque Ezra y Ofan parecen verse perjudicados en este proceso, ahora hay 2 niños involucrados. Además, aunque tanto Sagla como Snar no están completamente felices, lo suyo es solo Love Logic y Revenge. Ahora, veamos qué está pasando juntos en este episodio. Mert ha venido a la empresa y dice que quiere reunirse con Ofan. Sin embargo, justo en este momento, Snar llama a la seguridad en la entrada y les dice que eviten a Mert y que lo dejen esperando en una habitación. Ofan y Ezra se enteraron de quién era Mert después de la investigación de Musa. Snar impidió que Mert se reuniera con Ofan y vino a reunirse con Mert. Le pide a Mert que hable con Sagla, no con Ofan, y tome la decisión correcta. Sin embargo, Mert afirma que no puede evitar su encuentro con Ofan pase lo que pase. Snar luego va a su habitación y Ezra viene y le pregunta cómo está. Sin embargo, Snar intenta tomar una palabra de Ezra por lo que vio anoche. Luego va Ofan y le cuenta lo que dijo Snar. Ofan le dice a Ezra que Snar también conoce este negocio. Sin embargo, Ezra no puede poner esas cosas en Snar y comienzan a discutir con Ofan. En ese momento llega Moses y termina la discusión. Musa encontró la dirección de Mert y se la dio a Ofan. Sagla llama a Mert y organiza una reunión. Mientras Sagla iba a casa de Mert, Ezra y Ofan fueron a la antigua casa de Mert. Mientras Sagla se reúne con Mert, Ofan llama. Sagla se da cuenta de que el número pertenece a Ofan y no permite que Mert atienda el teléfono. Mert quiere que la verdad salga a la luz pase lo que pase. Sin embargo, Sagla quiere que todo se mantenga en secreto. Cuando Mert explica lo que le sucedió a Ofan, dice que todo el plan de Sagla será en vano. Sin embargo, Sagla amenaza a Mert con un aborto. Sagla ha estado en pánico. Aunque le ofrece dinero a Mert, Mert quiere tener más. Después de que Sagla deja a Mert, ella viene inmediatamente a Snar. Cuando ella cuenta lo que le pasó a Snar, Snar también está muy preocupado.
Mientras tanto, aunque Echo se quitó el anillo para que Elif se fuera al extranjero, Elif no lo permite. Sin embargo, Echo no quiere que Elif haga tal sacrificio. Echo, por otro lado, hace todo lo posible para mantener a Elif alejada de sí misma. Sin embargo, a Elif le gusta todo lo que hace Echo. Cuando Ofan regresa a casa por la noche, pregunta dónde está Sagla. Asimismo, Sagla le pregunta a Ofan dónde está. Ambos se responden de una manera que se pasa por alto. Ambos saben que el otro miente. Entonces Ofan le pregunta a Sagla sobre Mert. Sin embargo, Sagla afirma que no ha visto a Mert durante mucho tiempo. Ofan ahora está muy seguro de que Sagla está mintiendo. Mientras hablan, ZU con diéresis MRU con diéresis Team llama a Ofan y le dice que Elif recibió una invitación del extranjero para ir a la escuela, pero que no fue por Echo. Ofan está muy feliz por Elif. Cuando está a punto de salir de casa para salir, Sagla también quiere ir con Ofan. Sin embargo, Ofan dice que es una situación familiar y no quiere que Sagla venga. Mientras tanto, Snar va a Mert y trata de averiguar su propósito. Aunque Mert insiste en que no quiere dinero, Snar le pide que diga alguna cantidad. Mert, por otro lado, dice que si quieres un número, puedes dar 100 millones de liras. Snar, por otro lado, dice que si ofreces la mitad de esta cantidad le aceptas. Esta es la última oferta y deja a Mert. Después de que Snar se va, llama inmediatamente a Sagla y le cuenta lo que pasó. Tanto Sagla como Snar no quieren que su padre se entere de lo sucedido. Cuando Ofan se acerca a su hermano y le pregunta por qué dejó la escuela, Elif le pregunta si volvería al pasado, si preferiría la compañía o la hermana de Ezra. Ofan dice que preferiría a Ezra sin pensarlo. Entonces Ofan apoya a Elif cuando Elif le cuenta lo que ha hecho Echo. Mientras tanto, Ezra habla con Echo y le explica que lo que hizo estuvo mal y que Elif tomó su propia decisión. Sin embargo, Echo le pide insistentemente a Ezra un consejo para mantener a Elif alejada de sí misma. Después de que Echo obtiene ideas de Ezra, se escapa de casa sin recoger el restaurante. Mientras tanto, Ofan llega al restaurante y le cuenta a Ezra lo que pasó con Sagla. Luego se ofrece a ayudar a Ezra. Sin embargo, Ezra se enoja y empuja a Ofan fuera del restaurante. Ofan, por otro lado, besa a Ezra en la mejilla en ese momento. Aunque a Ezra le gusta mucho esto, envía a Ofan para que nadie pueda verlo. A la mañana siguiente, Zoin ve a Mert mientras lee una revista. Corre hacia Ezra y le muestra a Mert y Ezra está muy feliz. Ezra va inmediatamente a la empresa con Ofan. En la empresa, conocen a Sagla. Cuando Ezra le pregunta a Sagla qué logrará con las mentiras, ella dice que estaré con el hombre Camo. Ezra no responde a Sagla y va a Ofan y le muestra la revista. Cuando se entera de que Mert participará en la competencia de golf en la revista, Ezra inmediatamente quiere ir al lugar donde se realiza el torneo. Sin embargo, Ofan quiere ir al torneo con Sagla para ver a Mert y ponerlo en una situación difícil. Esta idea también encaja en la cabeza de Ezra. Para alejar a Elif de sí misma, Echo comienza a actuar como un macho esta vez. Estas actitudes, tanto en el vecindario como en la escuela, no agradan a Elif. Aunque Sagla quiere hablar con Mert, Mert no contesta los teléfonos de Sagla. Mientras tanto, Ofan se acerca a Sagla y le dice que quiere invitarla a cenar. Cuando Sagla pregunta dónde está, Ofan dice sorpresa y alarma a Sagla. Cuando parten, Musa le dice que Mert está en el club de golf. Como Sagla conoce el camino, se da cuenta de que va al club de golf y está muy preocupada. Mientras tanto, Ezra recibe una oferta de alguien con quien trabaja para un trabajo en Inglaterra. Aunque Ezra se niega, la mujer que hizo la oferta le da su tarjeta. Comenzó a alejar a Elif de sí mismo con sus actitudes ecomachistas. Cuando van a la escuela, Echo se enoja mucho cuando el amigo de Elif le dice que Echo le impidió ir al extranjero. Cuando el amigo de Elif va demasiado lejos con Echo no puede soportarlo y se pega a su cuello. Cuando Elif ve esta situación, se enoja mucho con Echo y deja a Echo. Ofan y Sagla llegaron al club de golf. Cuando Sagla ve a Mert, se preocupa mucho. Luego van juntos a Mert. Aunque finge no encontrarse con Sagla todavía, Ofan les pide que cuenten lo que pasó. Aunque Mert primero dice que no sabe, luego admite que sí. Sin embargo, en lugar de decir la verdad, dice que está enamorado de Sagla, pero Sagla se niega. Y luego quiere engañar a Ofan diciéndole muchas más mentiras. Ofan no cree nada de lo que dice Mert. Luego, después de dejar el club de golf, Sagla se sorprende mucho cuando le dice a Sagla que se someterá a una prueba de paternidad mientras controlan al bebé. Ofan regresa enojado a la compañía y comienza a contarle a Ezra lo que sucedió. Cuando Ezra dice que tal vez sea cierto, Ofan dice que definitivamente es una mentira. Cuando Sagla regresa a la empresa, le cuenta a Snar lo que pasó.
A la mañana siguiente, Ofan y Sagla van al hospital para ser controlados. Sagla es muy quisquillosa y no quiere que la prueben. Ofan está muy decidido. Una vez realizadas las pruebas, Ofan obtiene los resultados y está muy sorprendido por lo que ve. Porque, según los resultados de la prueba, el padre del bebé que va a nacer es Ofan. Mientras tanto, cuando él iba a la escuela, le dice a su novia que rompió con Eiko. Sin embargo, cuando su amiga le cuenta sobre la situación, Elif inmediatamente deja la escuela para ir a ver a Eiko. Eiko está muy feliz cuando viene a Eiko y dice que ha cancelado su escuela en el extranjero y que se quedará en su propia escuela. Ofan, por otro lado, se reunió con Ezra y le explicó la situación. Ambos están muy tristes. Aunque Ofan dice que no estará con Sagla, Ezra deja a Ofan, diciendo que no puede aceptar que el bebé nazca así. Sagla llega a Snar y le cuenta cómo cambió los resultados de la prueba. Cuenta que le cambiaron la prueba a un amigo de Mert que trabaja en el laboratorio y que Ofan ya no lo dejará. Sin embargo, Snar no se siente cómodo en absoluto. Ezra está muy molesta y no sabe qué hacer. Durante el día, me viene a la mente la oferta de trabajo de Seba Am en el café. Saca la tarjeta que le dio la señora Seba de su bolsillo y llama a la señora Seba. Y dice que aceptó su oferta. Zeino se enoja mucho cuando se encuentra con Zeino y le dice que aceptó la oferta. Ofan también se reunió con Musa y le dice que hará todo lo posible para que Ezra lo perdone. Cuando Ezra Erten le cuenta a su familia sobre la situación, todos se enojan mucho, pero respetan la decisión de Ezra. Cuando Ezra llega a la empresa por la mañana, les da su trabajo a sus amigos. Luego, Ofan viene a Ezra y dice que estaba muy preocupado de que no vinieras primero. Luego les recuerda que irán a una entrevista para el hotel. Van a una entrevista y se encargan de la hostelería. Luego, de camino al puerto para regresar, llegó el capitán de la embarcación y dijo que hacía mucho viento y manifestó que el viaje estaba cancelado. Luego tienen que quedarse en el hotel. Y juntos dicen que este es su día. Acuerdan colgar los teléfonos y divertirse al máximo. Se divierten hasta la noche y cuando Ezra actúa como si fueran a ir al día siguiente cuando van a cenar, Ofan le dice que no actúe así aunque ella no sepa nada. Mientras Musa y Zeino están hablando, Zeino extraña el hecho de que Ezra tiene un avión. Musa obliga a Zeino a averiguar qué pasó. En la cena, Ezra y Ofan tomaron un trago. Ambos se emborracharon. Cuando regresan a sus habitaciones en el hotel, Ezra sigue hablando como si se estuviera despidiendo. Ofan, por otro lado, no puede entender el discurso de Ezra de esta manera. Luego se dan las buenas noches y se retiran a sus habitaciones. Ambos no saben qué hacer tan pronto como no pueden dormir. Y ambos estaban ciegamente borrachos. Ambos no pueden dejar de pensar en el otro y salen de sus habitaciones y se encuentran. Después de pasar la noche juntos, Ezra se fue temprano en la mañana. Se despidió de Ofan y dejó una carta. Se despide de su familia y de Zeino en el barrio y se dirige al aeropuerto. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.